No, tienes que quedarte. ¿Qué tal? Buenas noches, me da gusto saludarlos. Ya estamos listos para, pues, llenarnos de la palabra de Dios, aprender de ella, en este bonita analogía del caminar cristiano. Ha tenido muchas enseñanzas, desde luego. Creo que todos nos hemos identificado con el pueblo judío y pues que esto sea motivante para tener una mejor relación con Dios, aprender con Él, aceptar nuestros errores, cambiar, testificar, en fin, pues todo lo que hemos visto durante todos estos estudios. Hoy vamos a continuar con este caminar cristiano, vamos a ver el estudio que se llama Las franjas en los vestidos. Y pues vamos a orar. Eddie, si nos quieres guiar, por favor. Sí. Muchas gracias. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí, gracias porque podemos escuchar tu palabra y queremos apropiarnos de tus promesas, escucharlas, Señor, creerlas y pues te pedimos mucho para que esta noche tú guíes a Tony, para que él nos dé las palabras que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Y te queremos pedir, pues, por todas estas cosas que hemos escuchado anteriormente. Te pedimos mucho por Roberto y Viviana, acción de gracias, porque tú los has sacado adelante, que son familiares de Miguel Ángel Chávez. Te pedimos mucho también por María Eugenia Zamora, que está hospitalizada, nos lo pide Ruth, y te pedimos mucho, nos unimos a su oración y a su deseo de que ella esté mejor, Señor. Te pedimos mucho también por Luis Miguel Hitos, que ya salió del hospital. Muchas gracias por eso, Señor. Gracias porque pues tú has tenido misericordia de muchas personas que hemos orado y tú tienes un plan para ellos. Te pedimos mucho que tú pues les muestres a ellos lo que tú tienes para ellos, Señor. Te pedimos mucho por Alexis, Señor, también para que tú le sigas, pues le des salud, Señor, que ella pueda sobrellevar su enfermedad, Señor, y que tú le des la sana. Sabemos que tú lo puedes hacer, Señor, y por eso te lo pedimos, y si no, pues tú dale la fuerza. Te pedimos mucho para que también la ayudes, tanto a ella como a todos nosotros, a creer más en ti, Señor. Te pedimos mucho porque tú nos des esa fe acrecentada, Señor. Te pedimos mucho por Jorge Puente, gracias también porque salió bien. Te pedimos mucho por Eduardo León, porque él se acerque a ti, Señor. No lo pide Guadalupe Salgado, y te pedimos mucho por Eduardo León, para que él te conozca. También, Señor, te pedimos, Señor, por en general las personas que están enfermas de COVID, Señor, que tú las pues sanes, Señor, de los que conocemos, y pues todos, aunque no los conozcamos, Señor, pues te pedimos mucho que ojalá esto pronto se pueda acabar, Señor. Y te pedimos mucho también por Lalo Campo y Vicky Díaz, que tienen COVID, Señor. Te pedimos mucho que tú los saques adelante, que los cuides, que puedan salir adelante de esta enfermedad. También te pedimos mucho por María Elena Ursúa, la tía de Marta, Señor. Te pedimos mucho que tú también la cuides de esta enfermedad en sus ojos y que pues ella pueda salir adelante, Señor. También te queremos pedir mucho por la esposa de Arturo Bello, Señor, que tú la rehabilites, que pueda ella recuperarse pronto del COVID, Señor, y que ella pueda empezar a tener su vida más normal. Te pedimos mucho por ella, por la salud en general de los que han tenido COVID, pues por la recuperación, Señor, que a veces pues todavía toma un tiempo la rehabilitación. Señor, te pedimos todo esto y te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor. El caminar cristiano, las franjas en los vestidos. Sí, continuamos entonces con nuestro caminar cristiano, dejando Egipto. Recordemos que ahí éramos esclavos, no teníamos voz ni voto. Era esclavo de mi pecado, que lo único que hacía es recaer y caer y volver a caer en todos estos malos pensamientos, malas actitudes, malos hechos. Pero bueno, finalmente Cristo nos salvó de Egipto. Y eso la verdad es que no se debe de olvidar, como lo vamos a ver al final del estudio, en un detalle al final del último versículo que vamos a ver esta noche. Y sí, bueno, un desierto, ya como cristianos, en el cual Dios nos sacó de Egipto, pero estamos enfrente de un
de un desierto, que es un mundo lleno de aflicción y peligros. No sé si con esta serie de estudios has visualizado un desierto, así como estuvimos visualizando hace unas semanas lo que era un trueno, ¿verdad? Belleza, impactante. Bueno, a lo mejor has estado imaginándote un desierto, ¿no? Que pues es bello, la verdad, las dunas, el color dorado a cierta hora del día, pero un lugar desolado, con calor sofocante, inhóspito, como si este fuera un enemigo que quiere acabar con nosotros. Y así es el mundo, un lugar bello, atractivo, con todo lo que ofrece, esos brillos y cosas, y trata siempre estarnos seduciendo de todo lo que está en él para que nosotros vayamos y lo compremos. Pero que de igual forma como en un desierto, pues son espejismos, que la verdad no nos dan absolutamente nada. Ya que los tienes o estás cerca de ellos, ves que eran nada, una neblina. Y por eso el hombre está tan necesitado de que su corazón sea llenado. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en este desierto, no puede llenar tu corazón. Lo tiene que llenar Cristo a través de su salvación. Que esté Dios y el Espíritu Santo morando en tu vida. Porque el mundo y su filosofía no te van a dar absolutamente nada. Tenemos que estar muy conscientes de eso. Que el cristiano tiene una batalla contra el mundo. Es una batalla contra el desierto para sobrevivir en él. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, nosotros podemos vencer al mundo ahora como cristianos. Tenemos la oportunidad de vencerlo. Pero, por supuesto, no nosotros, Jesucristo en nosotros. Vamos a ver Juan 16:33, que es un versículo que hemos estado viendo durante esta serie de estudios, en el cual, pues claramente nos dice Jesús que vamos a tener aflicciones. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Y después, 1 de Juan 5:5, él dice que nosotros podemos vencer al mundo. Es decir, nosotros en la figura de Cristo, Él en nosotros. Pero, como ya hemos dicho, tú tienes la decisión de cómo cruzar este desierto. Llegarás a la tierra prometida, por supuesto, el cielo, porque Dios ya te lo prometió. Vamos a ver esto en 1 de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Un versículo muy claro, muy contundente, en el cual nos está diciendo, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Vas a llegar, pero en lo que llegas, Dios quiere que sea un adelanto, este desierto, fíjate, un adelanto del cielo, de lo que vamos a tener allá cuando nosotros finalmente llegamos delante de nuestro Señor. Que vivas un cielo en este desierto, en este mundo. Por supuesto, muchos dirían que es imposible. ¿Cómo podrías decir que podemos vivir aquí como en un cielo, ver más el mundo como está? Pero sí es posible. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, porque Jesús lo dice. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que tengamos una vida abundante también aquí en la tierra, no solamente en el cielo, sino también. Enrique nos explicaba hace unos estudios que Él nos dio las arras, es un adelanto de lo que vamos a obtener, pero que ya lo podemos empezar a disfrutar aquí en la tierra. Hemos hablado entonces que el cielo es gratis, pero la vida abundante aquí está condicionada. Tenemos que depender de Dios. Esa palabra depender a mí me gusta mucho, la uso para mí mismo. Yo siempre estoy pensando en esa palabra, que depender de Dios. Y en una ocasión me pregunté si la verdad la estaba usando bien, así que fui al diccionario y vi lo que significa. Y me encontré que está muy en línea con lo que la Biblia dice. El significado de la palabra depender es estar subordinado a una autoridad. Fíjate, estar subordinado a una autoridad. ¿Y qué más autoridad sino la de Dios, por supuesto? Dios quiere que estemos subordinados a sus mandamientos, a sus principios, a su palabra. Y esto no es más que obedecer a Dios. En este caminar cristiano, dos palabras muy importantes que hemos estado citando, que es confianza y obediencia. El estudio de la semana pasada fue muy impactante, el no creerle a Dios, la incredulidad del pueblo judío, el no confiar en Él, para poseer la tierra que fluye leche y miel. Y vimos la disciplina que aplicó Dios. 1 año por cada día que reconocieron la tierra prometida.
40 días se convirtieron en 40 años. Muchos de nosotros podríamos preguntarnos, oye, ¿no te parece una disciplina pues muy dura? La respuesta es que hay errores que pueden durar toda nuestra vida. Casarte mal, y tengo que explicar un poquito qué es casarte mal. Casarte mal, la Biblia lo pone como que las dos personas tienen que creer en el Evangelio, en Cristo, ser su Señor y Salvador, pues para que haya armonía, haya una misma línea, una misma dirección, que tu familia sea cristocéntrica. Pero si uno no es, pues habrá muchas dificultades, y eso pues va a estar toda tu vida. Un embarazo no deseado también. Pleitos entre familias que duran generaciones, no solamente tu vida, sino generaciones. Un divorcio, infidelidad, no perdonar a alguien. Errores que se pueden convertir en un desastre para tu vida por muchos años. Errores que pasan por no obedecer a Dios. Así que no nos extrañe la disciplina que aplicó Dios al pueblo judío. 1 año por cada día que pasaron reconociendo la tierra prometida. Todo esto por no obedecerle a Dios, por no creerle a Dios en esa incredulidad. Y como Enrique nos explicaba, no entrar en el reposo de Dios, en esa vida justo abundante que quiere para nosotros. Recordando también el estudio de hace unas semanas, el encuentro en Sinaí, donde Dios les dio 3 títulos a su pueblo. Vamos a recordarlos en Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, así Dios, títulos preciosos, por supuesto, ¿no? Que Dios nos dio, estuvimos hablando mucho de ellos, títulos preciosos y de gran honor. Pero si te fijas, como lo vimos esa noche, estaban condicionados. El versículo 5 dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Y así Dios les dio los 10 mandamientos. Pero también les dio mucho más, les dio lo que comprende toda la ley, que puedes leer en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya citando de estos libros, te estarás dando cuenta que la ley es muy extensa y a veces muy complicada, muy detallada, de todo lo que el pueblo judío tenía que hacer en el servicio a Dios. Una ley que comprendía no solo la vida moral, esto reflejado en los 10 mandamientos, que tenían el propósito, como lo vimos también en ese estudio, de conocer la santidad de Dios y por otro lado, en contraste, la pecaminosidad del hombre, para llevarlo a la necesidad de un Salvador. Estuvimos viendo que no podíamos cumplir los 10 mandamientos, porque Dios no los puso para que se cumplieran, porque Él sabía que no se puede. Nosotros al verla, lo único que necesitamos, lo único que debe producir en nosotros es, pues no llego al cielo nunca. Los mandamientos son terribles, ¿no? No puedo con ninguno de ellos. Con esto se mostró de manera concluyente que el hombre no puede tener acceso a Dios, porque falla en todos. Y para los que dudan, pues Jesús lo explicó en el Sermón de la Montaña, también lo vimos, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 5, que no se trata de lo que haces, sino de lo que eres. Y él decía, Jesús, es que ustedes no han entendido la ley. La ley es mucho más profunda de lo que ustedes pueden ver en estos mandamientos. Si tú miras a una mujer para codiciarla, te adulteraste con ella en tu corazón. El que está mal es tu corazón. Simplemente el hacerlo testificaría, daría luz a lo que eres. Pero si tú ya lo eres, si tú ya lo tienes en el pensamiento, es que ya lo eres. Así que bueno, los 10 mandamientos, como lo vimos claramente en el estudio del Monte Sinaí, pues no eran para cumplirse, sino para recurrir, solicitar, desear, anhelar, pedir un Salvador para poder llegar al cielo. Y eso es en la figura de Jesucristo. También dentro de esta ley estaban los estatutos, que comprendían la vida religiosa de Israel, que encontramos que el pueblo de Leví, una de las 12 tribus de Israel, toda esa familia de Leví y su descendencia, fue separado del pueblo para tener a su cargo el tabernáculo. Y más tarde, el templo que Salomón construyó en Jerusalén, y así por sus generaciones. Vamos a ver este detalle cuando Dios apartó a la familia de Leví para que fueran ellos la familia dedicada al encargo del arca, del tabernáculo, del templo, de las cosas, de estos estatutos de la vida religiosa de Israel. Deuteronomio 18.
En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Bueno, ahí está la familia de Leví, que era encargado de esto. Y dentro de la familia de Leví estaba el sumo sacerdote, fue el primer sumo sacerdote, que fue Aarón, el hermano de Moisés, que era obviamente de la tribu de Leví, y después su descendencia serían los sumos sacerdotes y los sacerdotes que tenían al cargo el ministrar el sacrificio. El sacrificio era algo muy importante. Esto tenía como objetivo enseñarnos la expiación. La expiación es el perdón de los pecados a través del sacrificio y muerte de un sustituto. Por supuesto, todo esto nos lleva a Cristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leerlo en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, se refirió a él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan entendía perfectamente a qué venía Cristo. Fíjate cómo no le dice a la gente: he aquí el rey, su rey ha llegado. Ha llegado la persona que va finalmente a derribar a estar en contra de los romanos y a liberarnos de esta situación que tenemos. Pues no, porque él no venía a eso. Él venía justo a ser el Cordero de Dios, a morir por nuestros pecados. La muerte de un inocente en sustitución de un pecador. Hemos hablado de este punto, ¿no? Muchas personas podrían decir también aquí: oye, ¿qué culpa tiene la oveja, verdad? De que, pues yo peco y qué fácil, ¿no? Pues mato una oveja. Pues sí, eso lo instituyó Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y entonces Dios, al amarte, no quiere que mueras. Y por eso proveyó momentáneamente de un sacrificio de un animal. Pero cuando llegara Cristo, él moriría por ti. La muerte de Cristo, que fue inocente, a tu favor. Vamos a ver esto en 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí está hablando justamente de lo que hizo Cristo en la cruz para que nosotros fuéramos sanados. ¿De qué? Del pecado. Era una cosa que los judíos en el tiempo de Jesús tendrían que ver con mayor facilidad. Por la muerte de Cristo. Ya estoy entendiendo que Dios instituyó este sacrificio durante generaciones para que cuando llegara Cristo fuera más fácil el verlo, que Él era ese cordero que necesitaba el pueblo y todos nosotros para ser sanados de nuestro pecado, para ser limpiados. Pero por desgracia se enfocaron en tratar de cumplirla, lo cual es totalmente equivocado, sino en saber que no podían y entonces así recurrir a Cristo. Un punto importante es que, al igual que la ley, los 10 mandamientos, como lo vimos en el estudio, no significa que antes no había ley. Lo explicamos con el ejemplo de Caín, que pues él no dijo: Dios, perdóname, porque no sabía que no se podía matar a alguien. No dijo eso porque sabía perfectamente que estaba mal, porque la ley estaba en su corazón. Desde la caída, vamos a ver esto en Génesis 3:5. Fíjate, desde la caída el hombre tenía la conciencia, tenía la ley en su corazón. Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, el versículo anterior le dice la serpiente a Eva: no moriréis, ¿no? Si tú comes de ese fruto no vas a morir, sino que serán abiertos vuestros ojos sabiendo el bien y el mal. Dijo una mentira con verdad, ¿no? Como siempre lo hace Satanás, pero sí era verdad que ellos iban a conocer el mal. La conciencia despertaría a partir de que Adán y Eva comieron del fruto. Y durante eso pasó a todas las generaciones. Veamos esto en Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bueno, ahí está la conciencia, ¿verdad? La conciencia siempre va a estar ahí, por muy apagadita que esté, siempre estará ahí. El mundo, ¿qué es lo que quiere hacer con la conciencia? Pues empieza a sacar argumentos, empieza a decir que todos somos iguales, que la igualdad de género, que el pecado no es tan grave, que todo depende con el cristal que se mira, y una serie de cosas invalidando
la ley que el hombre mismo tiene en su conciencia. La quiere apagar, disminuir, y además que rechaza completamente la Biblia, que es el documento escrito. Pero ahí está. Recuerdo que hace muchos años vimos una película donde estaban unos misioneros que fueron a una parte, no sé exactamente dónde, pero el punto es que el pueblo era caníbal y estas personas estaban diciendo que, bueno, no eran tan malos porque cuando había una batalla y conquistaban otro pueblo, pues no se comían a las mujeres menores, a la de menor edad. Dices, qué lindos, ¿no? Qué morales. Después, o sea, no importa, es lo que estás haciendo, estás matando gente, te la estás comiendo, pues qué importa, ¿verdad? Pero aún ellos tienen una conciencia. Y así el hombre más malvado sobre la tierra tendrá una conciencia, por muy chiquita que la tenga. Todo esto para ver que la ley ha existido siempre. Y así los sacrificios también, no solamente la ley, sino los sacrificios, Dios no los instituyó en Éxodo 20, en este caminar cristiano. El sacrificio está desde Adán y Eva también, ¿no? En el momento que Adán y Eva pecaron, Dios los proveyó de pieles de animales. Y esto fue el primer sacrificio que Dios proveyó al hombre tras el gravísimo problema en el que se encontraba. Y después Adán y Eva los pasaron a sus hijos. Podemos verlo en Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y así los sacrificios los podemos ver también en la figura de Noé, Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y lo podemos ver en Abraham, en Isaac, en Jacob. Siempre Dios proveyó el recurso para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Estos eran un tipo, una ilustración de lo que Cristo vendría a ser. Y también puedes leer Isaías 53, ¿verdad? Más adelante, después del estudio, para ver cómo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el sacrificio existía desde Adán y Eva. Dios lo está instituyendo, lo está poniendo por escrito con mucho más detalles, que no es el caso hablar esta noche de todos ellos, pero para que el pueblo judío le enseñara a todas las naciones de alrededor lo que Dios determinaba. Era este sacrificio, la expiación. También había mandamientos para la vida civil, por otro lado, del pueblo judío. Eso regían la sociedad, vamos a llamarlo como que era la Constitución. Y ahí tú lo puedes leer en estos libros que cité, qué hacer cuando alguien roba, qué pasa si me encuentro un animal que podría ser de algún vecino, un becerro, no sé. ¿Qué pasa si alguien mata por accidente? ¿Y qué pasa si alguien mata con alevosía en asesinato? Todo esto puesto en la ley. Los sacerdotes eran también los jueces del pueblo que tendrían la misión de solucionar todo conflicto en el pueblo, guardando, por supuesto, los mandamientos de Dios. Así que estamos viendo que la ley aplicaba y tenía una extensión por todos lados, toda la sociedad, toda tu vida, por donde la vieras estaba ahí la ley para el pueblo judío. Dentro de todos estos preceptos también estaban incluidas incluso la dieta del pueblo, ¿no? Donde Dios les dice qué animales pueden comer y cuáles no. Y a veces nos podemos preguntar por qué, ¿no? Bueno, coloquialmente lo podemos hacer de esta forma. Llegaban los filisteos con Jacob, ¿verdad? Y decían, oye, fíjate que mañana se organizó unas carnitas en mi casa. Viene mi tío de Michoacán, y tú sabes que las carnitas de Michoacán son las mejores. Y Jacob, y un judío, diría, pues, perdón, pues muchas gracias, pero no puedo, no como puerco. O el sábado nos vemos en el mercado de Coyoacán para unos cócteles de camarón. Y el pueblo judío decía, un sábado y camarones, no, olvídalo. Bueno, muchas de estas instrucciones que había dado Dios a su pueblo para que ellos distinguieran de los demás pueblos de alrededor y también para apartarse, para no mezclarse, para no diluirse con los demás pueblos. Ellos tenían un cerco, un parapeto, que eran todas estas ordenanzas para ser diferentes. Dios quería que su pueblo fuera santo, apartado para Él, y por eso puso muchas reglas y muchas características, como hasta la comida. Y una que vamos a ver esta noche, incluso también su vestimenta.
Vamos a ver Números 15, 37 y 38. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Un pueblo especial de Dios que el mundo vería con facilidad por estas peculiaridades. Y Dios también quiere que tú y yo nos distingamos del mundo como algo diferente y separado. Dios les está pidiendo entonces que en los bordes de su vestimenta hagan unas franjas y coloquen un cordón de color azul. Vamos a ver qué propósitos tenía esto. El primero, vamos a ver dos. El primer propósito es recordar los mandamientos de Dios para hacerlos. Números 15, 39 y 40. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Somos nosotros mismos los que tenemos que recordar en todo momento que hemos sido llamados a una vida santa, separada, diferente del mundo que nos rodea. Y hemos visto durante todo el caminar en el desierto cómo los judíos se han quejado por agua, alimento, y cómo se olvidaron. Y esto viene muy presente en este mandamiento de parte de Dios, ¿no? Un lapso de unos cuantos días, recordemos, Moisés estaba en el monte Sinaí y se apartaron, se olvidaron de los mandamientos de Dios. En esa frase de que, bueno, pues quién sabe qué le pasó a Moisés, vamos a hacernos unos becerros de oro, ¿verdad? Qué fácil lo hicieron, en unos cuantos días ellos decidieron apartarse de Dios. Y entonces, como que Dios les está diciendo, ¿ya ves qué fácil es que te olvides de mis mandamientos? Así que mejor te voy a pedir que en tu vestimenta todos los días tengas estos cordones azules en tus franjas. Vamos a ver cómo se olvidaron tan rápidamente ahí en Éxodo 32, 7 y 8 de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Sí, prácticamente Dios le está diciendo a Moisés, ya se olvidaron, se olvidaron de todo lo que hemos estado haciendo desde que salimos de Egipto, ya les he dado agua, ya pasó esto, ya les di el maná, y ve lo que está pasando. Necesito que el pueblo recuerde. Ese es el punto que estamos haciendo enfatizando esta noche, ¿no? Para recordar los mandamientos y ponerlos por obra. Estas franjas, estos cordones azules en las franjas servirían para tenerlos presentes. Y como vimos, Dios quiere que en todos los aspectos de nuestra vida, como el pueblo judío, Él guía nuestra vida. Dios quiere tomar comando de nuestra vida. Él quiere que le obedezcas. Pues la verdad creo que esto sería muy práctico. Si ellos estaban en el trabajo, en el campo, en las reuniones, venían malos pensamientos, venían malas conversaciones, pues veían las franjas azules, los cordones azules de tu vestimenta, y estos deberían de provocar que tú te acordaras de, oye, pues no estoy haciendo bien, necesito hacer las cosas que Dios me está pidiendo, ¿cómo que se me va a olvidar ahorita? Y deberían de producir un freno para no pecar. Ese es el propósito, recordar y hacer lo que Dios quiere, y ese es un freno contra no pecar. El versículo 39 que leímos dice, para ponerlos por obra. Y eso nos lleva muchas veces que lo hemos comentado en los estudios, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No podemos decir, bueno, sí me acordé del versículo, y no lo hiciste, no, sí lo hice, pero me acordé. Bueno, no tendría mucho sentido, ¿verdad? Es decir, que hay que acordarse, hay que conocer el mandamiento, pero sobre todo cumplirlo. Se trata de hacerlo. La vida cristiana, además, no solo se trata de no hacer. Y esto es algo importante que quiero comentar. A veces pensamos que los mandamientos de Dios son solamente en el no. No hagas aquello, no hagas esto, otro. Pero la verdad es que también son de hacer, como perdonar, como amar, como soportar. La vida cristiana es en los dos sentidos. Recordar y hacer todo lo que Dios quiere que no hagamos y todo lo que quiere que sí hagamos.
Alguno podría decir, bueno, yo no le grito a mi esposa. Qué bueno que no lo hagas. Pero, cuando le vas a hablar con amor, como ella lo necesita. Entonces, no se trata solamente de no hacerlo, sino de hacerlo. Qué bueno que Dios te está diciendo todas las cosas que no hagas, pero hay que hacer lo que sí hay que hacer, es lo que necesita, lo que Dios te pide que hagamos, ¿no? Esto es algo muy importante. Dios en el Nuevo Testamento nos lo dice de forma diferente, pero el propósito, la esencia es la misma. Vamos a ver algunos versículos de esto. Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, ese versículo nos está diciendo, pues, las cosas que no hay que hacer. Oye, pues no hagas todos estos deseos que son para la carne. Ya sabemos lo que te hace daño. Vamos a ver Colosenses 3, 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, aquí está esa otra parte. Dice, la Biblia me está diciendo que me vista de todas estas virtudes. Y sobre todo, y que son no para mí, sino para los demás. Que me vista de hacer lo que Dios quiere que haga. Y al final, por cierto, lo menciona con el amor, ¿verdad? Sobre todo vestidos de amor. Y sabemos que el amor no es nada para mí, sino es todo para la otra persona. Y vamos a ver también Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que yo me vista del nuevo hombre. Bueno, ¿cómo puedo lograr el tener presente los mandamientos y principios de Dios en este vestido espiritual? Porque ya no vivimos en el Antiguo Testamento, vivimos en el Nuevo. Ya la ley ha sido, ya no es para nosotros, una vez que Cristo vino y murió y resucitó por nosotros. Pero Dios dice que ahora el vestido es espiritual. ¿Cómo puedo colocar estas franjas, estos cordones azules en mi vida? Para hacer lo mismo que le pidió al pueblo judío, recordar y poner por obra lo que Dios me pide. Estos cordones azules son tejidos por la palabra de Dios. La Biblia es la materia prima para que ahora en tu corazón estén presentes en todo momento. Ahí es ahora donde deben estar puestos. Ahí es ahora donde deben estar fabricados. Vamos a leer Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está ese freno, ese ver los cordones azules y decir, no debo de pecar. Son tejidos por la palabra de Dios. Ahí deben estar almacenados en tu corazón para que funcionen como esos cordones azules. Vamos a leer también Hebreos 4, 16. ¿O 12? Perdón, Hebreos 4, 12, gracias. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que nuestro corazón debe funcionar como un huerto, que está debidamente regado y abonado con la palabra de Dios, con la savia de Jesús que alimenta la vid para poder producir los frutos, las manifestaciones del Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este ejemplo que pues era muy fácil porque en la vida cotidiana estaba, tú podías ver cuando Jesús andaba por
los campos, estaba con sus discípulos, y era muy fácil pues ver un viñedo, ¿no? Y entonces el ejemplo era muy fácil de entender. A mí no se me hacía tan claro cuando empecé a leer la Biblia. Y hace unos días, hace semanas ya, tuvimos oportunidad de ir de trabajo como prensa a un viñedo ahí por San Miguel de Allende. Y estaba un enólogo explicándonos algunas cosas y ahí de la vid. Y yo le pregunté, oye, explícame exactamente, a ver, la vid y los pámpanos y los sarmientos, ¿cómo es esto? Y ya me estuvo explicando, fue algo padre, muy bonito, porque me explicó que sí, la vid ahí está todo el tiempo. Incluso me dijo que la vid puede durar los años que quieras, 100, 200 años. Sí, la conservas bien. Y después, dentro de esta vid, o en esta vid salen los pámpanos o los sarmientos, y de ahí sale la fruta. Y después, incluso cuando se cosecha, los pámpanos se caen, se mueren. Y la vid se queda en un estado se ve como seca, pero realmente no está seca. Y ya cuando empieza otra vez la temporada, pues salen todos estos sarmientos a producir nuevas uvas. Fue algo muy bonito porque dice, oye, ¿qué ejemplo tan bonito puso Jesús para explicar que la verdad, sin la vid, pues no pasa nada, no pueden salir las uvas. Separados de mí, nada podéis hacer. Así debemos de estar pegados a Él, alimentándonos de la palabra de Dios, de la savia de Jesús, que corra por nuestras venas. Realmente no es así, pero bueno, que en tu corazón, para que espiritualmente estén ahí almacenados y salgan todos estos frutos, que ya los conoces. Están en Gálatas 5, 22 y 23. Que bueno, vamos a leerlos otra vez porque son muy bonitos y eso es lo que queremos. Queremos tejer estos cordones azules para tener justamente esto en nuestro corazón. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, ¿cómo está tu huerto en tu corazón? ¿Está verde? ¿Está produciendo? ¿O está árido porque no lo has regado? Vamos a leer 2 Timoteo 2, 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí una analogía muy sencilla que Pablo dice a Timoteo en esta carta de que el labrador debe trabajar primero para beneficiarse del fruto. Así que, pues la vida cristiana, para que tenga éxito, que es lo que nos está diciendo, pues tienes que trabajar. Incluso los versículos anteriores, ahí en 2 Timoteo 2:1, vamos a leerlo. Pablo, empezó con esto a decirle a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Debes de trabajar, debes de hacer. A veces, nos pasó a nosotros, ¿no? Cuando estábamos jovencitos en Cristo, nosotros veíamos a nuestros pastores, a misioneros, y la verdad lo hemos comentado nosotros varias veces en los estudios, en algún otro momento, que anhelábamos las vidas que estábamos viendo de ellos. Dice, oye, yo quiero vivir como él. ¿Y qué se tiene que hacer? Pues trabajar en ello. Si tú anhelas una vida llena, plena, un adelanto en este terrible desierto, tú tienes que poner trabajo en ello. Recordemos, el cielo es gratis. La vida cristiana aquí en el desierto tienes que trabajar. Tienes que hacer estos cordones azules espirituales. Los judíos tenían que hacer las franjas, los cordones y coserlos en sus vestidos. No lo sabemos, pero es muy probable que hubo toda clase de reacciones ante esto que Dios les estaba pidiendo, ¿no? Algunos con buen ánimo, yo creo, ¿no? Oye, sí, vamos a hacerlo, qué buena idea. Pues sí, esto va a hacer que estemos recordando los mandamientos de Dios. Vamos a hacerlos, oye, incluso yo los voy a hacer pues, un azul intenso y padrísimo, y que se noten. Pero otros, a lo mejor dijeron, y esto conociendo pues al pueblo judío, que sí, la verdad, pues la regaba muchas veces, quizá algunas personas dijeron, yo no creo que funcione, ¿eh? Me parece una idea poco práctica. Es más, no tengo tiempo de hacerlo. ¿Tú sabes lo que significa conseguir la materia prima para hacerlo, el cordón azul? Además es carísimo. No tengo tiempo. Muy similares excusas que oímos el día de hoy. No tengo tiempo de leer la Biblia. Tengo mucho trabajo.
Yo te quiero exhortar a que si tú has dicho eso, no lo vuelvas a decir nunca más en tu vida, porque eso no es cierto. Perdón, pero sí lo tienes. Lo único que tienes que hacer es quitarle tiempo al trabajo. Y Dios verá eso y te lo compensará, ¿eh? Incluso en la vida práctica, en el tiempo justamente. Te lo dará en las cosas necesarias para terminar tus cosas. Cuando tú le das prioridad a Él, Él te compensa el tiempo que tú le diste. Y además, con creces. Versículo 39, de ahí de números 15, por favor, Edith. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. No miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Dios nos está diciendo que tenemos ese peligro y tendencia. Pues sí, claramente nos lo está diciendo y es verdad. El dejar sus mandamientos por dos vías, es lo que está diciendo este versículo. Nuestro yo y nuestro corazón. Jeremías 17:9, que también es un versículo que citamos mucho porque pues es muy claro y nos sorprende a veces, ¿verdad? Cuando lo vemos por primera vez. ¿Cómo ese corazón que todos tenemos es tan malo? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, este terrible enemigo que tenemos adentro, que es nuestro yo y es nuestro peor enemigo, y que tenemos que amarrarlo con estos cordones azules para que no nos engañe, no nos haga vivir como en Egipto. Y los ojos, que nos hablan del mundo, que nos quiere seducir con su filosofía. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí están los ojos, ¿verdad? Dice como el versículo. Y no miréis en pos de vuestro corazón, nuestro yo y de vuestros ojos. La palabra prostituyáis, que está en el versículo 39, viene a su vez de otra palabra hebrea que tiene su raíz en este significado que me llamó la atención. Dice el significado: muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado. De aquí viene prostituirse. Y qué verdad, ¿no? Lo que dice este significado. Me desenfreno porque mi yo y mis ojos están muy bien alimentados. ¿De qué? De mundo y su filosofía del para mí y del más. Lo comentó Eddie recientemente también en un estudio, ¿no? Ahora al ver mis dos naturalezas, la antigua que me quiere llevar a Egipto de regreso y la nueva que me dirige a la tierra prometida, ¿cuál de ellas va a ganar? Pues la que más alimentes. Así que si me estoy alimentando del mundo, si me estoy alimentando de lo que estoy viendo, de esos deseos, de esa filosofía, pues me va a llevar ¿a qué? A estar bien alimentado y por lo tanto desenfrenado. De ahí viene prostituyáis. Yo creo que es una palabra que Dios pues puso muy certera para hacernos entender lo que significa llenarnos de mundo. Así que como base principal, la palabra de Dios. Ella provocará que avances en la oración, en asistir a los estudios, a que te congregues, aunque sea de manera virtual, a tu célula, a que tomes discipulado, y con todo ello, a que estés bien alimentado para poder poner por obra los mandamientos de Dios. Sí, queremos alimentar nuestro corazón, ese huerto que está ahí con la savia de Jesús, para hacer lo que Dios nos está pidiendo. Las franjas deberían ser azules, por cierto, porque es un color celestial, para que los judíos recordaran que no deberían vivir bajo la ley de sus deseos, sino que ellos tenían que dar cuenta a su Creador poniendo la mira en las cosas de arriba, en las celestiales, justamente. Esto lo podemos ver en un versículo que está en Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba. Y el color del cielo es azul y por eso hay esta referencia que Dios quiso poner de manera ilustrativa. Y el segundo propósito, y que es una consecuencia, números 15, 40.
para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Lo dice de forma reiterativa, lo vuelve a decir, dice, para que os acordéis y hagáis, lo mismo que citó en el versículo anterior, y añade, y seáis santos a vuestro Dios. Ya explicamos la palabra santo, que de forma sencilla la podemos definir como apartado para Dios, y viene muy al caso con lo que estuvimos platicando al principio del estudio, cómo Dios quiere que nos apartemos con todas estas peculiaridades. Dios quiere apartarnos del mundo, separar nuestro yo del mundo. Nos llama a una vida santa. La vida santa del cristiano no es más que vivir lo que estamos aprendiendo en una vida exterior limpia, que solo descubre la vida interior que Dios ya está cambiando dentro de nosotros. Tu vida limpia muestra que Jesús es real y muy vivo ahí adentro. Es más, las palabras sobran, pues no hay más grande predicación que una vida de Jesús. Por otro lado, si tu vida habla a gritos de pecado y conflicto, sin duda tus palabras no serán escuchadas. No importa cuánto estemos hablando de Cristo. Tu vida tiene que sellar tus palabras. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, debemos estar preparados, listos para expresar, pero no solamente con palabras, sino también con nuestra vida. Esto fue advertido por Jesús, Mateo 23:5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filatelias y extienden los flecos de sus mantos. Él criticó a los fariseos, ya que ponían largos flecos o franjas o cordones en sus vestiduras, pero para acordarse no de los mandamientos, para ponerlos por obra, sino para que los demás los vieran. Imagínate, alimentando su orgullo, su yo. Entonces ahí estaban estas personas con grandes, ¿verdad? Grandes flecos, grandes cordones azules. Incluso ese yo que condenaba el mismo versículo. Una advertencia para no caer también en este error que podría estar pasándonos, ¿verdad? A lo mejor sintiéndonos más espirituales o más buenos, mejores cristianos que los demás. Debemos de mirarnos a nosotros mismos y con la palabra de Dios, aplicar primero a nosotros esto que estamos aprendiendo. Por supuesto, yo tengo que ver la palabra de Dios, yo tengo que ver mis cordones azules y pues con gran humildad decir, Dios, pues la verdad sí fallo en todas estas cosas y lo estoy, yo tengo muchos errores, muchos errores que Dios me enseña a través de su palabra, a través de estar haciendo estos cordones y suplicarle a Dios por otro lado que me los quite. Dios, necesito obedecerte, necesito ejercitarme, necesito esforzarme, orar con oración, colgarme con mis amigos cristianos, para que todo eso pues me haga hacer lo que Dios quiere, poner por obra lo que yo ya sé. Vamos a leer Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Dios te sacó de la esclavitud, de un mundo, la verdad, loco, caótico, corrupto, sucio, y ahora que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, pues cómo vamos a pretender llevar una vida no digna de Jesús, glorioso, que te dio ya la vida eterna. Ahora que entiendes incluso lo que pasó en la cruz, y con certeza sabes que Él te libró del infierno. Pues esto para hacernos recordar que Dios ha hecho tanto por nosotros y que nosotros queremos sí estar apartados de Él. Jesús, como nuestro modelo, vistió estas franjas. Vamos a leer en Mateo 9:20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. No dice exactamente que tenía estos bordes azules, pero Jesús, al cumplir la ley, es evidente que los tenía.
Así también el cristiano es ahora el pueblo especial de Dios, que se distingue con facilidad del resto del mundo. Y fíjate que las franjas no son solamente para nosotros, deben ser en primer lugar para nosotros, sino para todo el mundo a nuestro alrededor, ¿no? Que de repente las personas digan, oye, ¿y ustedes por qué todos están estas franjitas azules en sus vestidos? Bueno, eso no es otra cosa más que el gozo, la paz, la seguridad, el amor, la paciencia que deben ser claramente visibles a los demás. 2 Corintios 6, 9 y 10. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pues sí. Oye, ustedes como que no dicen malas palabras, ¿verdad? Nunca he oído nada de eso. Oye, como que no hacen esto, ¿verdad? Y no ven aquello, y no van a tal lugar, ¿verdad? Sí, porque somos un pueblo separado de Dios. Así que las franjas no solamente son para nosotros. En primer lugar, sí, para nosotros, pero es para que todo el mundo las viera también. Y además en estos versículos, como dice que como que no nos están viendo, pero sí nos están viendo. Parece que somos desapercibidos, pero no es así, ¿no? Cuando tú te haces cristiano, la verdad es que el mundo te dirige una lente para ver todo lo que estás haciendo. El mundo debe ver entonces estas franjas en tu vestido espiritual como algo diferente y separado. Terminamos con Números 37, 40. 15. Perdón. Este mismo error que acabo de decir lo cité el lunes con el estudio. No pude corregir aquí el estudio, pero es Números 15, ¿qué? 40. 40. Gracias. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Este versículo lo veo como una firma de una carta que Dios nos está enviando. ¿Y quién la firma? Pues Dios. Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. ¿Recuerdas que al principio del estudio les dije que hay algo que hay que recordar de dónde nos sacó Dios? Y lo hemos dicho en los estudios. Mirad de la roca donde fuisteis arrancados. Voltear para atrás y decir, sí, ve nomás de dónde nos sacó Dios, ¿no? Porque Él está haciendo énfasis en este punto. Dios nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Quién? Nuestro Dios. El Dios que nos ha dado el cielo eterno, la tierra prometida que nos espera. Así que por supuesto que quiero vestir estos cordones azules en mis franjas de mis vestidos. Por supuesto, Dios así lo haré. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus enseñanzas, de tu palabra, Señor, que nos podemos identificar con el pueblo judío y ahora como tu pueblo, aquí para predicarte, para ser diferentes, apartados, hacer por obra lo que tú nos dices en tu palabra. Por supuesto que tenemos 1000 errores, pero queremos que tú nos cambies, queremos que tú lo hagas en nosotros y que la gente lo pueda ver, Señor. Gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues buenas noches, nos despedimos. Nos vemos aquí el próximo jueves.